Entonces, repito nuevamente. Todos los epitelios poseen características que son comunes. Espere silencio esto que están mandando mensajes. 8 horas, ok. Todos los epitelios poseen características que les son comunes, como encontrarse formados por células adheridas entre sí y con escasa sustancia extracelular. Como les venía diciendo, entonces, los epitelios están pegados unos con otros y el espacio entre ellos es muy mínimo. Y generalmente ese espacio que queda, pues, está compuesto por las sustancias de adhesión, que es lo que ayuda a unir una célula con otra. Este va a formar capas celulares que revisten superficies separando compartimientos. Sí, eso es verdad. ¿Por qué? Porque los epitelios entonces van a estar uno detrás de otro y van a formar capas. Entonces puede verse que el epitelio forma una capa, dos capas o más capas, dependiendo del órgano y el epitelio que estemos viendo. Forman agrupaciones de células que pueden secretar diferentes compuestos y carecen de vasos sanguíneos. Sí, los epitelios pueden secretar o a través de estos pueden secretar las glándulas diferentes compuestos o en medio del epitelio pueden tener glándulas que secretan diferente compuesto o el mismo epitelio cumple la función de secretar. Bueno, carecen de vasos sanguíneos, también es verdad, los epitelios no los vamos a encontrar con vasos sanguíneos en medio de estos. Estos se nutren a través de la lámina basal, que es el punto donde llegan los capilares sanguíneos, que son los que van a suministrar las sustancias nutritivas para que estos se alimenten. Los epitelios que se organizan en capas o membranas cubren o delimitan diversas superficies corporales y envuelven las glándulas. Claro, los epitelios, como ya lo dije, van a revestir, van a separar, van a delimitar, van a proteger los diferentes órganos. Y a su vez, de los epitelios derivan las glándulas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los epitelios se van a formar las diferentes glándulas del cuerpo. Dependiendo de qué epitelio derive, se van a formar diferentes glándulas en el cuerpo. Por ejemplo, no es lo mismo las glándulas que derivan del epitelio de la epidermis, ¿cierto? Porque ahí se van a formar, por ejemplo, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, a las que se forman dentro del cuerpo, ¿sí? Porque van a ser totalmente diferentes. Eso depende de la ubicación o de qué epitelio deriven. Se van a formar diferentes tipos de glándulas y también su especialización, ya sean glándulas exocrinas o glándulas endocrinas. Todas las moléculas o sustancias que entran o salen del cuerpo deben pasar a través de una capa epitelial, si eso es verdad. Entonces, el epitelio puede ser una membrana impermeable, que quiere decir que no deja pasar nada. ¿Como cuál epitelio? Pues el epitelio que reviste la piel, la epidermis. Este es una membrana impermeable que no deja pasar nada a través de este, pero internamente en el cuerpo, la mayoría de los epitelios son membranas selectivas. ¿Qué quiere decir? Que estos escogen qué sustancias o qué moléculas van a pasar a través de estos. En muchos casos, estas capas epiteliales modulan este paso regulando así los mecanismos o homeostasis normales. Bueno, ya saben, eso lo han visto en biología, de un estado de mayor concentración a un estado de menor concentración, que generalmente es en la forma en que pueden intercambiar iones o moléculas entre una célula y otra. Algunas membranas epiteliales protegen el cuerpo, otras permiten que la absorción se produzca con eficiencia. Sí, la mayoría de epitelios, o si no digo todos, son membranas limitantes y de protección. Y algunos tienen la capacidad de absorción. ¿Qué quiere decir absorción? Reabsorben diferentes componentes. Por ejemplo, el epitelio que reviste el intestino delgado, el intestino grueso, o por ejemplo el epitelio que forman los conductos del sistema urinario del riñón. Ahí estos tienen la capacidad de reabsorber o absorber diferentes compuestos. La mayor parte de los epitelios provienen del ectodermo, el endodermo y algunos proceden del mesodermo. Bueno, estas son las tres capas embrionarias. ¿Qué quiere decir? Esto se refiere a la parte más externa del embrión, la capa más externa del embrión. Meso
se refiere a la capa media del embrión, yendo a la capa más interna del embrión. Depende de qué capa embrionaria derive el epitelio, este va a formar diferentes revestimientos o va a revestir diferentes órganos. Por ejemplo, el ectodermo origina lo que es la epidermis de la piel, el revestimiento de la cavidad bucal, nasal, la córnea, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y las glándulas mamarias. ¿Por qué? Porque el ectodermo es la capa más externa. Y estos órganos o estas estructuras son también estructuras o órganos externos. El endodermo, que sería la capa más interna, entonces esta va a dar lugar al revestimiento del aparato digestivo, al aparato respiratorio y forma también las glándulas del sistema digestivo. El mesodermo, que sería la capa media, procede de esta da origen a lo que son los uriníferos del riñón, al revestimiento del aparato reproductor, circulatorio, el revestimiento de otras cavidades corporales. Bueno, entonces, como vieron, dependiendo de la capa embrionaria, pues van a derivar diferentes tipos de epitelios o de diferentes, van a revestir diferentes sistemas. La clasificación de los epitelios se basa en los parámetros. Entonces, por la disposición de las células, si la membrana epitelial está constituida por una capa de células, entonces a este epitelio lo vamos a llamar simple. Pero si tiene dos o más capas, a este epitelio lo vamos a llamar estratificado. Por la morfología de las células. Bueno, por la morfología de las células es por la forma. Entonces, según la forma de las células se clasifican en planas o escamosas. ¿Por qué tiene estos dos nombres esta misma célula? Planas porque si la vemos de lado es totalmente achatada, pero si la vemos de frente parece una escama. Tenemos la forma cúbica, pues obviamente en forma de cubo, y forma cilíndrica, que es una célula alargada en forma de tubito. Ojo, estas no son las únicas tres formas. Bueno, estas son las tres formas, pero hay otras subformas que ya las vamos a ver, que es el estado de transición y el pseudo estratificado. Pero las anteriores tres, que es el escamoso o plano, el cúbico y el cilíndrico, se van a ver tanto en una capa, o sea, simples, como en varias capas, que sería estratificado, como lo pueden ver acá en este cuadro, o en este mapa conceptual. Ahí están los simples: epitelio simple escamoso, simple cúbico y simple cilíndrico. Y tenemos los estratificados, estratificado escamoso, estratificado cúbico y estratificado cilíndrico, ¿cierto? Pero ojo, algunos epitelios tienen unas variantes, ¿como cuál? El epitelio estratificado escamoso lo vamos a encontrar como tal, y vamos a ver una variante que es el epitelio estratificado escamoso queratinizado. Quiere decir que tiene algo anexo, en este caso la capa córnea, que es una capa compuesta por queratina, de ahí el nombre que tiene esta. Esto ahorita lo vamos a ver. Y tenemos unas categorías especiales. Tenemos el pseudoestratificado, que a su vez se subdivide en dos: pseudoestratificado con cilios y pseudoestratificado con estereocilios. Y tenemos el epitelio estratificado de transición. Bueno, además de esto, el nombre, cuando veamos sistemas de los epitelios, puede variar. No es que el nombre cambie, sino que los autores varían la forma de nombrarlo, depende de dónde estén ubicados. Ejemplo, por ejemplo, el epitelio estratificado de transición, cuando veamos sistema, lo vamos a llamar urotelio. ¿Por qué? Porque hace parte solamente del sistema urinario. Pero ojo, no todos los órganos del sistema urinario tienen este epitelio, ¿sí? Pero la mayoría sí, y es propio de este epitelio. ¿Qué quiere decir? Que este epitelio de estratificado de transición no lo vamos a ver ni en el sistema digestivo, no lo vamos a ver ni en el sistema respiratorio, ni en el circulatorio, solamente hace parte del sistema urinario. Es único de ese sistema. De ahí que lo llamen de esa forma. Por ejemplo, acá, el escamoso simple o simple plano. Observe que lo llaman endotelio y mesotelio. ¿Por qué lo llaman de diferente forma? Eso lo utilizan mucho esas palabras cuando veamos, por ejemplo, en sistema circulatorio, la palabra endotelio, que es el revestimiento interno de una vena, de una arteria, de una vénula o una arteriola. Y a esa capa le llaman endotelio.
Mesotelio lo utilizan mucho cuando hablamos del sistema digestivo, a la par al revestimiento externo de, por ejemplo, el estómago, intestino delgado e intestino grueso. Meso quiere decir epitelio medio, ¿sí? Quiere decir que debajo de ese epitelio va a haber otro epitelio. Sí, claro, en la parte interna de estos órganos que acabé de nombrar va a haber otro epitelio. Por eso lo llaman mesotelio, pero sigue siendo un epitelio simple plano. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Si hay alguna duda o algo que no hayan entendido, se lo vuelvo a repetir. Profe, una pregunta para confirmar. Entonces, decir escamoso es lo mismo que decir plano. ¿Perdón? Es una pregunta, digamos, el epitelio escamoso simple es lo mismo si se dice epitelio plano simple. Es lo mismo, exactamente. Es lo mismo. Profe, y qué pena, ¿cuál es la definición de pseudoestratificado? ¿Cómo así la definición? Es decir, ¿qué tejido es? Es que se me cortó un poco el internet en esa parte. Es un epitelio. Pseudoestratificado es un epitelio. Lo que pasa es que se le llama pseudo. ¿Sí saben qué es la palabra pseudo? ¿A qué se Que refiere? es falso. Ajá. Entonces quiere decir que es una falsa estratificación. Cuando usted lo ve al microscopio parece que las células estuvieran una encima de otra, pero en realidad todas parten del mismo punto. Por eso se le llama pseudoestratificado, falsa estratificación. Y les estaba diciendo que ese pseudoestratificado se divide en dos: pseudoestratificado con cilios y pseudoestratificado con estereocilios. Vale, profe, gracias. Que ahorita vamos a ver qué significa eso de cilio y estereocilios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no es así, continuamos. Los epitelios pues cumplen algunas funciones generales, que es para la mayoría, bueno, la mayoría de epitelios pues van a cumplir la función de protección y revestimiento, claro, porque todos los epitelios revisten los órganos, ¿cierto? Y a la vez, al revestirlo, pues lo va a proteger. Los epitelios protegen las superficies libres contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos, regula la pérdida de agua por evaporación, por ejemplo, la epidermis de la piel. Casi la mayoría de estas características que acaba de nombrar son características de la epidermis. Así que es el epitelio que reviste la piel. Claro, evita que, por ejemplo, patógenos como virus, bacterias, hongos entren a través del epitelio hacia los órganos internos. Entonces, por eso cumple la función es de evitar la entrada de estos microorganismos. A la vez, evita que el agua que tiene el cuerpo se evapore, ¿cierto? Esta es una membrana impermeable. La epidermis es una membrana impermeable, es que no deja pasar nada a través de ella. Bueno, secreción de sustancias. ¿Sí? El epitelio, entonces algunos pueden secretar diferentes componentes. Ojo, el epitelio forma lo que son las glándulas y las glándulas se le llaman epitelio glandular. ¿Listo? Entonces, por eso se mete acá la secreción de sustancias que es propio del epitelio glandular o en pocas palabras de las glándulas. Estas van a adquirir la capacidad de sintetizar y secretar moléculas que producen un efecto específico, porque todas las glándulas no secretan lo mismo, dependiendo de la ubicación, dependiendo de la función, dependiendo del órgano donde se ubique, van a secretar diferentes componentes. Ejemplo, pues si estamos hablando de la piel, ahí tenemos las glándulas sudoríparas que secretan el sudor, las glándulas sebáceas que secretan lo que son grasa o sebo, ¿cierto? Para lubricar y proteger la piel. Pero si estamos, por ejemplo, hablando del sistema digestivo, ahí hay unas glándulas, por ejemplo, que secretan moco para proteger el órgano, o secretan, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿cierto? Que ayuda a formar lo que es el quimo. Si estamos hablando, por ejemplo, del estómago, ahí hay otras sustancias como gastrina, bueno, entre otras. Entonces, dependiendo del órgano, pues se van a producirse diferentes secreciones. Función de transporte. Es una de las funciones que realiza el epitelio respiratorio al movilizar el moco al exterior mediante el movimiento de cilios
o el epitelio de las trompas de falopio al transportar el cigoto al útero. Ahí precisamente está hablando de los cilios. Los cilios son unos pelitos que tienen algunos epitelios. Ejemplo, el epitelio pseudoestratigado con cilios, o si hablamos de las trompas de falopio, ahí hay también unos pelitos que ayudan a transportar el ovocito hacia el útero. Por ejemplo, están también los estereocilios, que es otra modificación, son otros pelitos más alargados y más separados, que transportan, por ejemplo, los espermatozoides. Entonces hay diferentes medios de transporte que pueden tener los epitelios. Producción de numerosas enzimas indispensables para la digestión y el transporte de diversas sustancias, por ejemplo, las glándulas. Ejemplo más clásico sería la glándula parótida, la que produce más enzimas digestivas. Recepción sensorial. Los epitelios contienen terminaciones nerviosas sensitivas que son importantes en el sentido del tacto, en la epidermis, del olfato, en el epitelio olfativo, del gusto, en el epitelio lingual, y forman los receptores de algunos órganos sensoriales. Sí. Los epitelios pueden tener diferentes terminaciones nerviosas. El que más o uno de los que más tiene es precisamente la piel, nuevamente. Ahí hay receptores del dolor, receptores del tacto, receptores de presión, receptores termorreceptores, que son los que perciben la temperatura, si hace frío, si hace calor. Hay diferentes receptores nerviosos. Y ahí hay algunos más específicos como los que están ahí, como el epitelio olfativo, que percibe los olores, el lingual, que percibe los sabores, entre otros. Excreción. Es la función que realiza algunos epitelios glandulares y túbulos renales. Sí, excreción y secreción es prácticamente lo mismo, sino que más excreción lo utilizan más para cuando hay desechos. Entonces, esta función entonces la realizan también la mayoría de las glándulas y en este caso también los túbulos renales, que tienen la capacidad de secretar y, aunque ahí no esté tan escrito, también de absorber o reabsorber. Profe, qué pena Reciclar. Dime. Usted habló de una parte de la parótida, en donde decía Sí. numerosas enzimas indispensables para la digestión. Sí. No entendí ahí bien, pues, la parótida que... Ya. Lo que pasa es que la parótida secreta una sustancia cerosa y esos son enzimas digestivas que ayudan a formar lo que es el quimo. El quimo es el alimento ya transformado. Ah, ok. O sea, lo que produce, en pocas palabras, lo que produce la parótida son enzimas. Eso es todo. Gracias, profe. Intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es una acción que realiza el epitelio que reviste los alveolos pulmonares. ¿Cuál es ese epitelio? Es el epitelio simple plano. Ese reviste los alveolos. ¿Y cuál sería el intercambio gaseoso ahí? Pues sería el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Entrada de oxígeno, salida de dióxido de carbono. Por eso la función ahí es el intercambio gaseoso. Deslizamiento entre las superficies. Bueno, entonces el epitelio, por ejemplo, que reviste el intestino delgado, el intestino grueso, también es el epitelio simple plano en su parte externa y este evita que haya fricción por el movimiento intestinal. No sé si han escuchado de eso. Bueno, el movimiento intestinal es un movimiento que tienen los intestinos, ¿cierto? Bueno, entonces este epitelio evita que al hacer ese movimiento haya fricción entre estos órganos. A ese epitelio se le llama mesotelio, pero ya lo dije anteriormente, por lo que estamos hablando del sistema digestivo, es el mismo epitelio simple plano. El tejido epitelial posee la capacidad de destruirse y de renovarse, si eso es verdad. La mayoría de los epitelios, o todos prácticamente, tienen la capacidad mitótica, quiere decir de formar nuevas células. Unos más que otros, obviamente.
Entonces, la velocidad de renovación varía entre unos pocos días, por ejemplo, en el intestino, por ejemplo, si usted como médico toma una biopsia, ¿cierto? Del estómago, que es tomar un pellizquito de lo que es el epitelio y algo del tejido conectivo del estómago, ese epitelio se renueva en unos pocos días. O, por ejemplo, si tú te cortas parte de la epidermis, eso es epitelio, este también se renueva en unos pocos días o a lo mucho en un par de semanas ya se ha renovado. ¿Listo? Bueno, eso sí, claro, dependiendo de la lesión, ¿no? Si es una lesión muy grande, pues obviamente va a variar. Pero hay otros epitelios que su capacidad de renovarse es muy lenta. Puede durar hasta meses o años. Ahí está el ejemplo típico que serían los conductos deferentes masculinos. La capacidad de renovación es supremamente lenta. Bueno, las células con actividad mitótica se encuentran en la región basal del epitelio adyacentes a la lámina basal. Bueno, ya les explico qué es eso de basal. Bueno, acá tenemos un epitelio, por ejemplo, este es un epitelio estratificado, ¿cierto? Este sería la lámina basal, que es donde inicia el epitelio. Este está compuesta de tejido conectivo, esta lámina basal. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos tejido conectivo. Eso es colágeno, colágeno tipo 4. Y la mayoría de células que están acá en la primera línea, esas son células con capacidad mitótica. Quiere decir que se pueden dividir por mitosis. Entonces, generalmente las células basales tienen esa capacidad mitótica. Bueno, entonces vamos a ver epitelio por epitelio de los que acabé de nombrar. El primer epitelio es el epitelio simple plano. El epitelio simple plano o simple escamoso, que es lo mismo, va a tener, bueno, me hacen una consulta, por favor, para la próxima clase de esta coloración que vamos a ver, que es la que más vamos a ver ¿en qué? Durante el semestre. La coloración que están observando se llama hematocilina eosina. Hematocilina con H y X, hematocilina y eosina. Eosina es sin H y con S. Entonces, ¿qué van a buscar de la hematocilina eosina? Bueno, coloración no, porque ya se la estoy mostrando, pero van a mostrar qué tipo de colorante es, si es un colorante natural, si es un colorante artificial, de dónde deriva, si es de origen natural, sintético, si es cómo es su característica de acción o cómo funciona. O sea, ¿por qué colorea unas partes y otras no? ¿Listo? O su mecanismo de acción, en pocas palabras. Bueno, entonces, la coloración que estamos viendo es hematocilina eosina. La hematocilina eosina colorea todo violeta y rosa o tirando a veces a rojo. Entonces, lo que están viendo es una arteria. Esta arteria entonces va a tener un revestimiento epitelial. ¿Dónde estaría ubicado el epitelio? Pues sí, siempre nos vamos hacia la luz. Esta sería la luz, entonces el revestimiento epitelial sería el último que vemos acá. Este sería el epitelio. Entonces acá están viendo el epitelio simple plano. Lo que se ve oscuro corresponde al núcleo y el espacio blanquito corresponde al citoplasma. Entonces sería núcleo citoplasma, núcleo citoplasma, núcleo citoplasma, núcleo citoplasma. Al tener una capa, por eso es simple, y al verse achatado, por eso se le llama plano. Si lo viéramos de frente, sí se le vería escamoso. Generalmente se le dice más plano simple que escamoso simple. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. Esto es una vena. Las venas son más delgadas que las arterias, para que lo tengan en cuenta. Mire, acá tenemos los núcleos, núcleo aplanado. Ahí está, núcleo citoplasma, núcleo citoplasma, núcleo citoplasma. Ahí está la representación gráfica de cómo es la disposición, en este caso en una vena. Vean. Núcleo, citoplasma. Si ve, tiene forma de escama, pero como hacemos un corte transversal, lo que lo estamos viendo es de lado y por eso lo vemos achatado o aplanado.
de ahí el nombre. Ahí está su núcleo y el espacio que corresponde al citoplasma. Y así la disposición en la vena en el corte histológico. Pero ustedes dirán, pero profe, yo veo más núcleos ahí debajo. Sí, esos núcleos pertenecen a otros tejidos. Por ejemplo, acá hay tejido conectivo que ya lo iremos a ver posteriormente. Por ejemplo, lo que vemos acá es eritrocitos o hematides o glóbulos rojos, como lo quieran llamar. Acá lo que nos interesa es acá lo que está pegado a la luz siempre, que en este caso sería el epitelio. Simple, plano. El siguiente epitelio se llama epitelio cilíndrico simple. Bueno, se me olvidó nombrar dónde ubicamos este epitelio. Este epitelio, entonces lo vamos a encontrar en el sistema circulatorio, no importa si linfático o sanguíneo, ¿cierto? O sea, los vasos linfáticos también tienen este epitelio. El epitelio circulatorio de la sangre sanguíneo también tiene este epitelio. O sea, todo que sea arterias, venas, arteriolas o vénulas van a tener este epitelio simple, plano. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, revestimiento del peritoneo, o sea, lo que reviste el hígado, por ejemplo, en su parte más externa, va a revestir lo que es la parte más externa del corazón, va a revestir la parte externa del intestino delgado, del intestino grueso, del estómago. Ahí vamos a encontrar este epitelio simple plano. En los alveolos, como lo vimos anteriormente, como un ejemplo del intercambio gaseoso, vamos a encontrar este epitelio simple plano. Epitelio cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple, entonces, este tiene la característica que tiene una célula de forma alargada, de forma de tubo. Su núcleo también es alargado, pero ojo, su núcleo es basal. ¿Qué quiere decir basal? Que está pegado a la base o donde inicia el epitelio. Mire, este sería el núcleo, lo que ves ahí moradito alargado, y el resto corresponde al citoplasma. Observe que no el citoplasma, perdón, el núcleo no está como lo muestran en este gráfico, que acá lo muestran como muy centrado. No, el núcleo en realidad es basal. Sí, el núcleo es basal. Creo que en otro gráfico sí está mejor. Por acá atrás. Sí, mira. Acá sí lo muestra mejor. El núcleo más apegado a la base y no tan centrado como lo están mostrando en el gráfico anterior. ¿Listo? Entonces siempre en la parte citoplasmática el resto se ve de color rosa. Es muy característico. Mire, entonces sería el resto de la célula. Ahí está, núcleo basal. Si ve que no está tan al centro. Y el resto es el citoplasma. Núcleo alargado. Ojo, generalmente se va a ver así, pero si el corte cristológico quedó mal, puede pasar esto. Miren acá o miren acá. ¿Sí ve? Acá en estas regiones, acá el corte histológico quedó mal. ¿Por qué sucede esto? Pues no quedó longitudinalmente. Sí saben qué es longitudinal y transversal, ¿cierto? Alguien que me lo explique, a ver. ¿Qué es longitudinal y qué es transversal? Longitudinal es de arriba hacia abajo y transversal de izquierda a derecha. No, Plano. señor. Cuando hablamos de longitudinal y transversal es que confunden los términos. Longitudinal es que algo se cortó a lo largo, o sea, la parte más larga de lo que estemos viendo. Eso sería longitudinal. Observemos, digamos que esta estructura, tomémosla como un completo, ¿sí? Hacia allá, si hacemos un corte hacia allá, eso sería longitudinal, porque sería a lo largo de la estructura. Y si la hiciéramos el corte hacia acá, en la parte ancha, no larga, eso sería transversal. ¿Por qué digo, usted dirá, no, pero es lo mismo que acabo de decir el compañero? No, porque si esta estructura, por ejemplo, está acostada, ¿cómo se vería? Lo largo quedaría hacia allá, ¿cierto? Entonces nos iría de izquierda a derecha. ¿Sí me hago entender? No, no mucho. A ver, tome usted un lapicero y colóquelo de forma vertical, o sea, de abajo hacia arriba. ¿Listo? Sí.
Bueno, si usted hace el corte a lo largo, ahí sería longitudinal, ¿cierto? Si hace el corte de forma vertical. Pero, Sí. a ver, coloque ahora el lapicero de izquierda a derecha. Y O ahora, sea, como que queda horizontal. y ahora haga el corte vertical. ¿Qué pasaría? ¿Cómo quedaría el corte? Sí, es un corte diferente. Entonces, ¿sí ve? Vendría siendo el mismo longitudinal, por eso es que no se puede definir así. No, sería el mismo longitudinal porque aunque esté cortando de forma vertical, el corte ahora sería transversal porque quedaría cortado a lo ancho. Entonces, siempre O que le sea digan, que, profe, yo podría definir que longitudinal cuando el corte abarca prácticamente toda el área requerida. es que queda más Es fácil largo. decirlo de esta forma. Longitudinal es cuando se corte a lo largo y transversal a lo ancho. Ok. ¿Sí? Y en caso de que, es un ejemplo, ¿no? De que el largo y el ancho de la estructura sean casi similares, ¿no pasa nada? Ahí es difícil saber si un corte es longitudinal o transversal, porque hay órganos, precisamente, hay órganos que no se sabe el tipo de corte. Por ejemplo, usted un riñón no, bueno, sí, o por ejemplo una glándula que sea casi esférica, usted no se sabe si el corte es longitudinal o transversal. ¿Por qué? Porque es una estructura redondeada. Entonces, generalmente a esos cortes no se le dice corte transversal o corte longitudinal. Y eso lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, músculo. Pero cuando veamos sistemas, en algunos cortes no se sabe si el corte es longitudinal o transversal. Entonces, ahí para identificar qué estamos viendo, se utilizan otros términos como corteza y médula. ¿Qué corteza sería la superficie del órgano? Porque como es un órgano redondeado, ahí no hay corte longitudinal y transversal. Entonces, se toman términos como corteza, que sería la orilla, y médula, que sería el centro. O sea, para corte longitudinal y transversal, eso solo se aplica para tejidos o órganos que sean alargados, en pocas palabras. Sí, pues me imagino que uno lo puede asociar como ejemplo, aunque suene trillado, como un pedazo de carne de las fibras musculares y la Ajá, parte de las arriba de fibras la fibra, musculares, por si uno lo ejemplo, corta ahí es longitudinal. Si lo corta como en pedacitos perpendicular a eso es un corte transversal. y no, póngale cuidado que las fibras tienen su orientación. Si usted ve el corte, así sea un corte, por ejemplo, usted le coloquen un corte cuadrado, ¿cierto? Que usted diría, bueno, esto no tiene ni largo ni ancho, las fibras se disponen Se ve de el sentido de cierta las forma. fibras musculares. Ajá, si las cortan en el sentido de las fibras a lo largo, sería longitudinal, y si cortan lo ancho, pues observe que las fibras van a quedar diferentes. Ahí sí sería transversal. Sí, sí. Bueno, espero que haya quedado claro. De todas maneras, esto se nos aplica, como les digo, a órganos o tejidos o células que sean alargadas, ¿sí? No se aplica para todo. Bueno, entonces, en este caso, observen que estas están cortadas longitudinalmente porque se ven alargadas, pero en este caso quedaron transversales porque se ven a lo ancho, así como si hubieran hecho el corte de esta forma, a lo ancho de la célula. Y por eso se ven acá en estos puntos redondeados. ¿Listo? Entonces hay que mirar muy bien el órgano, mirar el tipo de corte, porque en ocasiones puede darse a malentendidos o a confundirse. Bueno, entonces observen, el órgano está revestido por epitelio cilíndrico simple. Esto que vemos acá, que tiene el número 2, lo vamos a ver en la próxima clase, que es el tejido conectivo. Acá minutos, son alrededor de 0,21 micras, y estos tienen la función de absorción. Por eso la intestino delgado y intestino grueso tienen la capacidad de absorción de nutrientes por estas microvellosidades. Pero también cumplen funciones de secreción. ¿Por qué? Porque es que acá en medio del epitelio, observen esto que tienen el asterisco. Hay metidas unas glándulas que se llaman glándulas
caliciformes. Son unas glándulas que secretan moco, que es para lubricación y protección del órgano. Entonces, por eso cumplen funciones tanto de absorción como de secreción. Acá tenemos el mismo corte profe. histológico. Dime, claro, pregunta. ¿Cuál era? ¿Me repite el nombre de las células? Caliciformes. Ojo Profe, que siempre lo dicen mal. Generalmente dicen calciformes, no es de calcio. Caliciformes. Ah, mira, ahí está escrito, acá en el texto. Mira, Ok, caliciformes. ok, muchas gracias. Dime, la niña quería profe, preguntar. una pregunta. En la lámina anterior, ¿dónde se encuentra la lámina basal? Ahí. La lámina basal estaría ubicada en este punto, por acá. Ok, gracias. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta, generalmente cuando hay una capita es muy difícil observar la lámina basal. Estaría exactamente en este punto. Es que es diminuta. Entre más grande sea el epitelio, más grande va a ser la lámina basal. Como este epitelio no es tan grande, la lámina basal es diminuta. Es el inicio. Acá donde inicia el epitelio, eso es la lámina basal. ¿Listo? ¿Está entre el tejido conectivo y Ajá. el cilíndrico? Porque es que la lámina basal, me estoy adelantando, la función es unir el epitelio con el tejido conectivo. Y es que en realidad la lámina basal es un tejido conectivo, pero esa es su función. Ok, gracias, profe. Bueno. Bueno. El siguiente epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple, entonces la forma dice que es como un cubo, pero ustedes no ven ahí un cubo. Ustedes lo están viendo en una dimensión en solo plano porque estamos viendo es un corte histológico, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos la placa no la podemos voltear, darle vueltas para ver si eso es un cubo o no. Entonces, esto sería la representación gráfica, ¿cierto? Ahí se ve el cubito perfectamente, pero como se hace el corte histológico, esto generalmente queda cortado transversalmente, como pueden ver, porque aunque la célula, ojo, es cúbica y ese no tiene forma alargada, la estructura sí es alargada y por eso se sabe que el corte es transversal. Quizás otra forma. ¿Ves? Porque si se cortara solo la célula, no se sabe si eso es un corte transversal o longitudinal. Pero en este caso, la estructura, que sería el túbulo colector o urinífero, es alargado y el corte sí es transversal. Por eso el conducto se ve de forma redondeada. Bueno, en este caso, ahí está el núcleo central, como pueden apreciar, y acá se alcanza a ver la forma del citoplasma. Mire, esta sí está, ahí se alcanza a ver. Generalmente, cuando vemos los epitelios, las células están tan pegadas unas con otras que no se ve la separación. Mira, acá se ve la separación, pero ojo, acá quedó un poco diagonal. Sí ve que el citoplasma se ve alargado. Entonces, hay cortes histológicos que a veces confunden y otros que no. Mira, aquí sí, en estos sí se ven perfectamente, este se ve un poco alargado, pero igual es el mismo epitelio. Epitelio cúbico simple. Una sola capita alrededor de la estructura. Ahora vamos al anterior. Esta, por ejemplo, es una fotografía de glándula tiroides. Es la tiroides. En este caso, esta tiene unas estructuras que se llaman folículos. Los folículos son unas estructuras, ojo, redondeadas. No dije redonda, que no es lo mismo. Quiere decir que sus lados están curvados, ¿cierto? Bueno, en este caso, cada uno de estos folículos está formado por epitelio cúbico simple, pero hay puntos donde se unen dos folículos y parece que estuviera el epitelio estratificado, pero no, en realidad este epitelio forma este folículo, este forma este otro que va para allá, este forma este otro que va para acá, este forma este otro que va para allá. Y en los puntos donde se unen dos folículos parece que estuviese estratificado. ¿Sí ves? Pero en realidad es cúbico simple. Mira, ahí en medio de esto se ve la separación de tejido conectivo. Además de esto, mire el núcleo, ahí se ve redondeado perfectamente y en algunos casos se ve en la forma de cubito. Mira, ahí se alcanza a diferenciar. Hay que tener buena vista.
¿sí? Hay que tener buena diferenciación para aprender a diferenciar estas estructuras. Bueno, entonces, epitelio cúbico simple. Bueno, ahí terminaríamos los simples. Empezamos con los estratificados. El primero se llama epitelio estratificado escamoso. El epitelio estratificado escamoso, entonces, este va a tener varias capas, por eso se llama estratificado. Mire, empieza acá, esta es la lámina basal, acá sí se alcanza a diferenciar más, ve rosadito, esta es la lámina basal, lo que está acá debajo es el tejido conectivo, y acá empieza, estas son las células basales, y mire que van cambiando la forma que hacia la superficie. Bueno, se le llama escamoso por la forma que presentan algunas de estas células en forma de escama. Pero si tomáramos solamente una de estas y las colocáramos de lado, serían exactamente igual a esta. ¿Listo? Sino que como acá están una capa sobre otra, acá sí se ven en forma de escama. Por eso a esta generalmente solamente lo llamamos simple plano, ¿cierto? Porque siempre las vamos a ver desde lado. Estas como solo tienen una capa es difícil verlas de frente. Y estas sí las llaman escamosas generalmente porque estas sí las vamos a ver de frente porque tienen muchas capas unas sobre otras. Bueno. Epitelio estratificado escamoso. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Por ejemplo, en la boca, en la laringe, que hace parte de la epiglotis, el esófago, los pliegues vocales que hacen parte también de la laringe, la vagina, entre otros órganos. Bueno, por ejemplo, en la lengua, también lo vamos a ver. Bueno, los que me acuerdo ahorita. Este órgano, entonces, perdón, este tejido no es un órgano, este tejido va a tener entonces la capa basal, esta que vemos acá, que se ve un poco diferente, la capacidad mitótica. Por eso es que acá se ven aglomeración de células, porque acá se están produciendo continuamente. Pero a medida que van hacia la luz, hacia la superficie, observen que se van separando, el núcleo ya se ve más redondeado y se ve la forma de escama. ¿Por qué estas del final se ven diferentes? Como acá continuamente se están dividiendo, estas se tienen que estar renovando. Y la forma de renovarse es, estas del final se van a estar desprendiendo. Lástima que ustedes no alcanzaron a hacer el semestre pasado lo de tomar un palillo, pasárselo por el interior de la boca y colocar eso que le sale, esa saliva. En realidad lo que están haciendo es desprendiendo estas células y colocarlas en la plaquita para ver al microscopio. Ahí se verían, pues, estas mismas células por separado. Desafortunadamente, pues, por causa del COVID no lo pudieron hacer. Profe, Dime. o sea que en esas capitas que se ven es estratificado porque entre ellas no hay tejido conjuntivo o algo así. No, acá no hay tejido conectivo, Eso nada. conectivo. El tejido conectivo, tranquilo, tranquilo. Está bien lo que me acabo de decir. Lo que pasa es que dependiendo de la traducción, si es latinoamericana es conectivo, si es española es conjuntivo. Por eso algunos libros dicen conectivo y otros dicen conjuntivo. Pero es lo Ok, mismo. profe. ¿Listo? También van a encontrar a veces esta clasificación que le estoy dando acá, a veces varía un poquito si es la traducción española. Pero a mí no me gusta. A mí la verdad no me gusta la traducción española. Le varían a veces los nombres, me suenan diferentes. Sí, pero si alguna vez ven un poco diferente el nombre es por eso, por el tipo de traducción que le hicieron. Conjuntivo y conectivo es lo mismo. Sí, estas, como les dije al principio, están tan pegadas unas con otras que lo único que hay en medio de estas son moléculas de adhesión, que es lo que evita que se separen. Profe, ¿y no existe algún tejido que sí tenga el tejido conjuntivo? Conectivo o conjuntivo. Entre ellas, que están así de pegadas. De epitelio no. Ah, ok, De epitelio, dije, ¿no? sí. De epitelio. Porque, por ejemplo, en medio del músculo hay tejido conectivo. En medio del tejido nervioso hay tejido conectivo. En el tejido conectivo hay otros tejidos conectivos. Pero
Solamente en epitelio no. Por eso está vascular. Porque, si se dan cuenta, mire, todo esto que ves acá, lo que estoy indicando, estos son capilares, que ya lo iremos a ver cuando veamos sistema circulatorio, que son los que nutren los tejidos o los órganos. Y esos son los únicos que entran en contacto acá con la lámina basal para nutrir el epitelio, que es avascular. Pero en cambio, ojo, pero en cambio, los tejidos nerviosos, quiere decir nervios, axones, sí pueden atravesar el epitelio y estar por acá metidos. Porque acá sí hay terminaciones nerviosas en la parte epitelial. Listo, profe. Esta Profe, sigue. y Dime. qué pena, ¿hay algún corte específico para cada epitelio? ¿O se puede hacer el corte que pues se quiera para cada epitelio? Para lo simple generalmente se hace, como son órganos que son conductos o tubos, si se dieron cuenta, mira, los cortes en el órgano se hace transversalmente, porque es que usted en realidad no sabe cómo está cortando el órgano, o sea, perdón, no sabe cómo en realidad está cortando el epitelio, pero como el órgano es estructuras alargadas, generalmente se corta transversal. Lo mismo pasa acá con, bueno, por ejemplo, la glándula tiroides. Ahí no se sabe cómo lo está cortando, porque esa sí es redondeada. ¿Sí? Pero observen que la estructura es redondeada. Esto en realidad no es que esté así. Esto es como una especie de esfera llena de epitelio. Profe, disculpe. Dime. Entonces, a lo que nos referimos es que, ejemplo, gran porcentaje para identificar el tipo de epitelio depende en el corte, o yo puedo hacer un corte y me equivoqué, pero igual yo puedo saber que es un epitelio cúbico, por ejemplo. Sí, claro. O Claro depende que sí. mucho del corte como tal. Claro que sí, porque aunque usted haga el corte mal, hay regiones que le van a quedar bien cortadas. Porque es que los órganos generalmente tienden a tomar curvas, ondulaciones, y hay sectores que le van a quedar, sí, que usted hizo mal el corte, que usted lo quería cortar longitudinal el epitelio, pero la mayoría le salió transversal, pero va a haber pequeñas regiones que sí le van a dar la característica que buscaba, porque generalmente todos los órganos tienen curvas, desviaciones, que van a estar revestidas por ese epitelio y te pueden mostrar qué tipo de epitelio era el que estaba observando. Y eso les va a suceder en patología, que muchas de las placas que ustedes van a ver no se logra identificar muy bien qué tipo de epitelio es el que están observando, porque los cortes quedaron. Acá les estoy mostrando placas bonitas, pero generalmente cuando usted va, lástima que no tengo un microscopio, generalmente todos los cortes no le van a quedar tan bien. Hay cortes, como usted lo dice, que quedó mal el corte y quedaron usted la quería cortar longitudinal y te quedaron transversal, y en vez de verse así, se te ven así la mayoría. Entonces tiene que buscar por todo el órgano a ver si en realidad es, por ejemplo, esto pareciera cúbico, si es en realidad cúbico o es en realidad cilíndrico. Pero sí sucede eso, que a veces queda mal cortado. Bueno, no nos desviemos tanto y regresemos acá con el epitelio en el que está. Entonces, el epitelio estratificado escamoso, este es otro ejemplo, mire, Listo, se ve diferente. muchas gracias. No, tranquilo, se ve diferente a este, pero es el mismo, mire, vemos las características. Células basales, ¿cierto? Mire que se ven como un poco alargaditas, si se dan cuenta. Posteriormente, células aglomeradas, ahí están. Y hacia la luz se ven redondos los núcleos y la forma de escama. Ahí sí se ven perfectamente. Y las del final, observe que se ven un poco como achatadas porque son las que se van a estar separando. Mira, ahí le estamos dando la flecha, una que se está separando. ¿Sí ve? Bueno, este es un corte cercano, eso es un corte, perdón, eso es una fotografía de cerca, esa es una fotografía más o menos a un aumento medio, o esta sería una fotografía con un aumento lejano. ¿Sí ve la diferencia? Dependiendo del aumento, pues obviamente se va a ver un poco diferente el corte, pero acá si no logran ver
la forma de las células, pues vean las otras características. Mira, ahí están aglomeradas, se ven acá como cilíndricas, acá se ven aglomeradas, acá se ven más redondeadas. Y acá están las células desprendidas. Tranquilo que el día del parcial, nuevamente yo les voy a colocar células que se vean bien, al menos la forma. No los voy a ponchar. No se preocupen. Bueno, y acá está la representación gráfica de este epitelio. Como les dije, este tiene la capacidad mitótica acá en las células basales. Sí, por eso acá la están coloreando de una forma diferente. Observen, esta pregunta me la hicieron hace ratico que estaba en clase, por eso me demoré porque tuve una necesidad fisiológica y por eso me demoré un poquito. Acá dice células basales indiferenciadas, especializadas en la división mitótica. ¿A qué se está haciendo referencia ahí? Estas que tenemos acá son células con diferenciación, ¿sí? O sea, células que tienen la capacidad de ser células epiteliales. Estas son indiferenciadas porque aún no se sabe si se van a convertir en células epiteliales o se van a convertir en otras células con capacidad mitótica. A eso es lo que se hace en referencia con células basales indiferenciadas. ¿Sí? Porque recuerde que estas células, algunas se van a convertir en células epiteliales, pero otras van a seguir con su capacidad mitótica. Por eso se dicen indiferenciadas. Y esta ya de aquí hacia arriba ya son células diferenciadas, que son las células epiteliales como tal. Profe, y en el caso del intestino delgado, ¿se puede decir que esas células basales también pueden dar lugar a las células caliciformes? Sí, en medio de estas, sí, claro. Buena pregunta. Aunque no hemos llegado a glándulas, el epitelio, este epitelio, forma estas células caliciformes. Y si hubiese otras glándulas acá dentro del tejido conectivo, también derivarían de este mismo epitelio. O sea, no importa el sistema que estemos viendo, si hay glándulas por acá abajo, dentro del tejido conectivo o en medio del mismo epitelio, derivan de ese mismo epitelio cercano. Ok, profe, gracias. En pocas palabras, este epitelio formó esas células caliciformes. Profe, ¿cada cuánto se renuevan los epitelios o las células más o menos? Dependiendo del epitelio. Dependiendo del epitelio. Por ejemplo, lo que es el epitelio de la piel, que es lo que vamos a ver, ese está en continuada división mitótica. O sea, constantemente está formando nuevas células. O sea que en este momento me está pasando. Y claro, obviamente no es que cada segundo les dé, pero el tiempo exactamente no sé cuánto alcanza, pero digamos, no sé si será Profe, una célula nueva cada 2 días, 3 días, pero es relativamente rápido, ¿sí? Profe, yo leí que del estrato basal al córneo se demoraba 28 o 30 días en pasar así la evolución. En subir. Sí, señor, en subir. Pero lo que le entendí al compañero es cada cuánto produce una nueva célula. No sé si será un día, 2 días, no sé, pero es muy poco. La verdad es O sea, muy, muy, a lo muy que yo me poco. refiero es que hacen la mitosis y comienzan a subir para renovar. Ajá, claro, porque imagínense si estas no empezaran a subir. Acá se crearía un cáncer, en pocas palabras, que esto se llenaría de células epiteliales. Y eso es un cáncer, precisamente. Cuando hay un descontrol y producción de nuevas por todos lados, hasta dentro del tejido conectivo. Entonces, acá esto lo que hace es renovarse, formar nuevas células, estas van acá, y las de acá, ¿qué es lo que va a suceder? No se van a quedar estáticas, sino se van a estar
cayendo constantemente. Por eso es que a veces nosotros pareciera que estuviéramos escamando, porque esas células se están cayendo para darle paso a las nuevas células que vienen en camino. ¿Sí? Entonces, estas caen y estas, las que vienen acá detrás, las van a reemplazar. Lo mismo pasa acá con el anterior epitelio. Por eso acá estas se están cayendo, bueno, se pasarían al tracto digestivo y las que vienen atrás las van a estar reemplazando. En el caso de la epidermis, ¿cierto? Acá esto pues salen hacia el medio exterior, se caerían o se la comen los ácaros, que es lo que se comen los ácaros, las células estas muertas que se van a estar desprendiendo. Bueno, entendido el anterior epitelio estratificado escamoso. ¿Listo? Entonces, este lo ubicamos en lo que es la boca, por ejemplo, en la lengua, lo ubicamos, por ejemplo, en el esófago, la laringe, la vagina, va a tener este tipo de epitelio. Tenemos este que se llama epitelio estratificado escamoso queratinizado. Este es muy parecido al anterior. Ahí está la capa basal, esta amarillita que vemos acá, la lámina basal, esta es la capa basal, las células con capacidad mitótica. Y acá tenemos, mire, la misma que la anterior, aglomeración y posteriormente células con forma de escama. Hasta ahí es exactamente igual a la anterior, hasta este punto. Pero observe que acá se están formando nuevas capas, se ve totalmente diferente. Acá se ve una capa más oscura, que por ahora no vamos a hablar de esta, cuando veamos sistema documental lo vemos. Y acá ya no se ven núcleos. ¿Por qué? Este epitelio se llama precisamente epitelio estratificado escamoso queratinizado por esta capa. A esta capa que vemos acá arriba se le llama capa córnea. Está compuesta por estas mismas células que han perdido el núcleo, son células muertas, más queratina, y forman esta capa protectora que se llama la capa córnea. ¿Para qué sirve? Esta capa córnea evita que cualquier patógeno, bacterias, virus, hongo, entre hacia el interior del cuerpo, que entre en contacto con las células vivas. ¿Por qué? A ver, hablemos por ejemplo del COVID. ¿Sí? El COVID es un virus. El virus funciona de la siguiente forma. Se une con las enzimas de las células vivas, pero como estas son células muertas, acá no puede atravesar esta capa, no puede hacer su función de unirse con estas células vivas. Pero en cambio, si entrara en contacto con células vivas, por ejemplo, de la boca, de las fosas nasales, por eso es que hay que protegerse esas zonas, o sea, las mucosas, ahí sí habría contaminación porque se uniría con esas células y podría hacer que éstas se duplicase y contaminar pues lo que es el cuerpo. ¿Listo? Bueno, entonces por eso hay que tener cuidado. Si tienes, por ejemplo, alguna herida en la mano, pues colocarse guantes para evitar, por ejemplo, que se contamine. Bueno, acá la siguiente fotografía, esta corresponde a piel fina. Ustedes dirán, mira, acá no tiene capa córnea. Sí la tiene. Lo que pasa es que la piel fina, la capa córnea es supremamente delgada. ¿Y cuál es la piel fina? Bueno, esto es piel gruesa. Piel gruesa es la planta de las manos y la planta de los pies. La capa córnea, ¿por qué es más abundante ahí? Porque nosotros realizamos funciones manuales. Por ejemplo, en los pies, pues, caminar, ¿cierto? Y en las manos, pues hacemos trabajos manuales, que agarrar cosas, que trabajar ya sea la tierra. Bueno, pues si usted función de escritorio, pues obviamente las manos las va a tener más delicadas porque la capa córnea obviamente no va a ser más gruesa. Eso depende el trabajo que realice, ¿cierto? Entonces, pero Profe, una preguntita. realmente la capa córnea es bastante abundante en lo que es planta de las manos y planta de los pies. ¿Sí, señor? Dígame. Profe, entonces, por ejemplo, Esto con una acumulación excesiva de la capa córnea. ah, bien.
Sí, por eso es que ustedes agarran una cuchilla y se quitan eso sin dolor, porque eso lo que están quitando es esto, células muertas. Pero como usted está haciendo ahí, esos callos se forman porque exactamente caminan descalzos o a veces tienen en el zapato algo que les está haciendo presión, se genera una protección de esas células muertas, una protección excesiva y se forman esos famosos callos. Y por eso ustedes dan cuchillo ahí y no sienten dolor porque no están en contacto con estas células que son vivas. Sí, es Profe, una una pregunta. sobrepoblación de esas células muertas. Dime. Lo que decía Camilo, bueno, me imagino que es que uno juega fútbol descalzo y se hace más callo, pero no es lesivo como tal. Pero ejemplo, si un compañero se la pasa dando pala todo el día hasta que se sacan pollas en las manos y después se convierte en callo, ese proceso de reparación genera ese exceso de capa queratinizada Exactamente, por eso los para señores que que no vuelva trabajan a herir. los señores que trabajan en construcción tienen esas manos tan ásperas, porque no es una capa córnea normal como los que trabajamos, por ejemplo, yo que soy docente, que tengo las manos delicadas, a ellos que esta vaina debe ser supremamente gruesa, porque esas callosidades precisamente eso se genera al inicio, porque las manos no están preparadas para eso, y esto hace que al hacerse las callosidades se generen más células muertas, más capa córnea y se engruese esos sitios. Pero esa callosidad, antes de que se volviera eso, por ejemplo, quizás fue una ampolla, una vejiga. Una vejiga, A sí, diferencia generalmente son de uno vejigas. jugar descalzo o hacer cualquier cosa y no lastimarse. Es como que, es que no sé cómo decirlo para que me haga entender y me A ver, Porque, se genera una vejiga. o Esto sea, como se tal, la lesión, inflama. Cierto, la lesión es una inflamación, la vejiga se llena de agua, lo que hace que todas las células vivas que están por acá se mueran y genera una sobrepoblación de estas células muertas. No sé si me ok, entendió. sí. Es que no se lo puedo mostrar, o sea, si tuviera porque me agarró sin una fotografía de cómo se vería una vejiga, bueno, una callosidad en corte histológico, se la mostraría para que me entendiera mejor. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Dígame. Eso, qué pena, profe. Pues no sé si en humanos se ve eso, en animales sí, en muchos casos, pues que yo vi sí. Esto, lo de la seborrea, profe. Entonces, pues eso es como que la parte queratinizada como que se cae, ¿sí? Pero, bueno, en perros la piel tiende a ponerse un poco dura y demasiado dura, a decir verdad, y como un color o un aspecto como si estuviera quemada la piel. En humanos también se ve eso y esto, pues no sé si esa afectación es ya la que ocurre en el epitelio. Pues eso se genera en las áreas escamosas. Generalmente yo he visto mucho, pero sí, eso genera obviamente en el epitelio de las células escamosas. Porque no lo entendí muy bien. Pues yo he visto algunas seborreas es en el cuero cabelludo. Sí, pero entonces, o sea, ahí ya como tal la afectación sea en el epitelio, ¿cierto? Claro, eso es del Ahí epitelio. ya Por sea, eso bueno, se se llama, puede producir el dolor y por todo eso eso, es ¿sí? que se llama seborrea escamosa, porque está afectando a las células escamosas del epitelio estratificado escamoso. Ok. Profe, entonces, pues no sé si, Pero su pregunta es que ¿por qué duele? en parte sí, pero mi pregunta es si de pronto, porque pues de medicina humana hasta ahora estoy aprendiendo, no sé si de pronto se han presentado casos así, donde tiende el cuero cabelludo, bueno, en caso humano, a volverse como negro, como si estuviera quemado, ¿no? No he visto casos así, entonces pues, Pues la verdad no sabría decirle, porque es que yo no soy patólogo y yo no soy médico. Yo soy biólogo. O sea, yo sé bastante de histología normal y no sabría decirle. Ahí sí tocaría hacerle una consulta a un patólogo, a ver.
Ahí sí se me Profe, sale su conocimiento. Pero puede ser normal que ese proceso de capa creatizada tenga un poquitico de pigmentación oscura. No sabría decirle. Porque es que la pigmentación puede ser por varias cosas. Porque la pigmentación puede ser por... o por... No depende de la cicatrización, mejor dicho. ¿Perdón? No Esa depende. pigmentación no depende de la cicatrización. Es que por eso, eso es lo que le iba a explicar. Que puede ser por cicatrización o puede ser por contaminación. Como eso es una lesión. Okay. Sí, eso es una lesión, entonces puede ser que se esté cicatrizando y por eso la coloración, pero puede ser que se esté contaminando también. Pero es que, como le digo, yo no soy patólogo, ahí sí no sabría decirle. Ahí sí, Listo, ya profe, se me muchísimas sale la gracias. gana. Listo, profe, gracias. El epitelio estratificado escamoso, entonces, este solamente lo vamos a ver en piel, ¿cierto? Solamente en epidermis. Entonces, este se va a caracterizar entonces solamente por las capas que tenemos acá, que estas dos capitas son específicas de estas, que son, bueno, en realidad acá hay tres, aunque la otra no se ve definida acá, que esta se llama el estrato granuloso, que ahí se ven unos pigmentos moraditos, unos punticos moraditos por la queratina. Acá hay un estrato que se llama lúcido, que no se logra ver, pero lo iremos a ver cuando veamos sistema documentario, y la capa córnea, que es lo más importante para identificarlo. Piel fina, les estaba diciendo que acá parece que no estuviese esa capa, pero sí existe. La piel fina, ¿cuál es? El resto de la piel que no hace parte de la planta de la mano ni la planta de los pies. Además que piel fina, voy a salirme de acá de compartir pantalla y les voy a mostrar una fotografía, a ver si lo tengo por acá. Esperen un segundo. Observen, esta fotografía es de piel fina. Es lo mismo que la anterior, pero ¿cuáles diferencias ven ahí? ¿Qué diferencias visuales ven ahí? Las células epiteliales, ¿no? La coloración no la tengo en cuenta. Yo estoy hablando de la parte ¿qué diferencias ven ahí? El estrato córneo. Ajá, el estrato córneo. ¿Sí ves? Supremamente delgado. Y también hay una pequeña variante en la cantidad de capas celulares. En piel fina la cantidad de capas celulares es menor. ¿Listo? Mira, ahí está lo mismo, capa basal, acá la que tiene forma de escama, que es la espinosa, que ya lo iremos a ver después, la granulosa, la lúcida que estaría por acá, que no se ve muy bien, y la córnea, que sería solamente eso. Esa es la diferencia entre piel fina y piel gruesa. Bueno, además de otras estructuras que vemos en piel fina, como los folículos pilosos, que es la que contienen los pelos, y las glándulas sebáceas, que son únicas en la piel fina. Bueno, ya que me hablan de la coloración, ¿alguien sabe qué es esto? Profe, eso es una proteína. Eso es no me acuerdo. Sí, está bien. Es una proteína. ¿Cómo se llama? Bueno, es melanina. Esta es la que le da la tonalidad. Esta es para protección contra rayos ultravioleta. Acá, además de tener este epitelio, la capacidad mitótica, dentro de este mismo epitelio, mire, están estas células que se llaman los melanocitos y se ve que se ven diferente. Y esos son los que producen la melanina, que nos protegen contra los rayos ultravioleta. Bueno, eso lo iremos a ver más adelante. Profe, ahí la lámina basal no se muestra o... Sí, mira, es que ahí se mezcló ahí con la coloración de la melanina. Es esto rosadito que ves por acá. Es un minuto. Okay. En algunos órganos sí se ve supremamente bien, en otros no. Perdón, en algunos sentidos. Profe, ¿qué coloración era esa microfotografía?
Hematocilina y eosina igual. Lo que pasa es que la hematocilina estaba como más intensa, se veía más oscura. Y la melanina toma esa tonalidad con esa coloración. Se ve como marrona. Uy, ya vayan las 11:38. Toca Profe, moverme. una pregunta. ¿Las células caliciformes solo se observan en los epitelios simples? No. Las células caliciformes están en varios sitios. Bueno, ahí porque estaba colocando el ejemplo de intestino delgado, ¿sí? Que las tiene, y intestino grueso también las tiene. Por ejemplo, las vamos a ver cuando veamos sistema respiratorio, o ahorita creo que hay una fotografía que tiene células caliciformes, que es un epitelio pseudoestratificado. Ahí también hay células caliciformes. ¿Por qué? Porque en las fosas nasales, la tráquea y en los bronquios tenemos ese epitelio pseudoestratificado. Y en medio tiene esas células caliciformes que producen la mucosina, que es el componente del moco. Entonces, no solo en el simple que vieron, sino hay otros epitelios que pues, también lo poseen. O sea, profe, las que tienen como tal glándulas. ¿Cómo así? Ahí sí no entendí la pregunta. O sea, me refiero a que las que tienen como tal las glándulas, las que hacen el tipo de secreción de sustancias y demás, son las que producen las células calciformes. No entendí la pregunta, pero a ver, le explico. O mejor dicho, como lo No, veo es yo, que donde hay las células glándulas hay calciformes. células calciformes. ¿Perdón? Pues como lo veo yo es que donde hay glándulas hay células calciformes. No. Donde no, o sea, yo lo veo más como donde se necesita pasar algo o necesita como que lubricar algo, hay células calciformes porque van a producir moco. Ojo, las células caliciformes no son las únicas células productoras de moco. Es una célula productora de moco. No sé si la pregunta es que es donde haya células caliciformes. Perdón, no, es que no entendí muy bien la pregunta. A ver, voy a dar esta respuesta, no sé si les quede claro lo que, o es lo que querían que les respondiera. Las células caliciformes no solo están en el epitelio cilíndrico simple, puede estar en otro epitelio. Ahí les estoy colocando, por ejemplo, el epitelio de las fosas nasales, de la tráquea y de los bronquios, que son de las vías respiratorias. Pero si la pregunta es que solamente donde están las células caliciformes se produce moco, no. Porque en las fosas nasales hay otras células, en la tráquea también y en los bronquios también hay otras células que también producen moco. Las células caliciformes no son las únicas que producen secreción mucosa. No son las únicas que producen secreción mucosa. Pero sí, se ubican en órganos que necesitan protección y lo que producen esa secreción sí es de protección y lubricación. Pero no son las únicas. Hay otras glándulas que producen mocos y otras sustancias además de moco. No solo moco producen las glándulas. Hay un sinnúmero de sustancias. No sé si quedó claro y no sé si era lo que estaban esperando de respuesta. Porque es que no les entendí las preguntas. En mi caso sí, profe. Ok. Lo que pasa es que yo creo que estoy errado porque yo estaba relacionando que en donde hay glándulas hay células calciformes, como si fuera una verdad absoluta. ¿Sí me No, entender? no, para nada, para nada. Porque usted, por ejemplo, en la lengua no ve células caliciformes, ahí hay glándulas salivales menores. En el esófago usted no ve células caliciformes, ahí hay unas glándulas mucosas que se llaman glándulas esofágicas. Por ejemplo, en el estómago no hay células caliciformes. Ahí hay unas células que se llaman células mucosas del cuello y células superficiales mucosas, que secretan, que son células mucosas, pero no son células caliciformes. No es una verdad absoluta que, como usted lo está diciendo. O sea, eso depende del órgano.
Listo, Ah, ya, profe, profe. muchas gracias. Ahora sí, También ya ya quedó bien. más. Bueno, sigamos con los epitelios porque nos queda poquito tiempo. Nos quedan 15 minutos más o menos. El epitelio estratificado cuboidal. Este es el más simple, el más fácil. Este epitelio estratificado cuboidal lo vemos, por ejemplo, en conductos como la glándula sudoríparas ecrinas. Después les explico eso de ecrina y apocrina. Glándula sudorípara, dejémoslo así. Los cuales, los conductos que llevan la secreción, tienen una y dos capitas de en sus conductos, ojo, en los conductos, este tipo de epitelio cúbico estratificado. ¿Y cómo se ve? Pues se ve el conducto, generalmente el conducto está cortado transversalmente, o sea, ancho, como ven acá, se ve con como una rosquilla y con dos capitas. Si estuviera cortado longitudinalmente, el conducto se vería a lo largo y a los lados también se verían dos capitas de este epitelio. Esa es la característica. No he visto un epitelio estratificado cuboidal con más de dos capas. Entonces, por eso este es de los más fáciles. Una y dos capas. Mira, acá tenemos una glándula sudorípara, una y dos capas. Esto no es un conducto, ojo. Pareciera un conducto, pero observe que eso tiene más de dos capas. 1, 2, 3. Esto es la glándula como tal. Esta es la que hace la secreción y este es el conducto que lleva la secreción. Cuando veamos la glándula sudorípara vemos la diferencia. ¿Listo? Una y dos capas, el conducto. Igual cuando hagamos el repaso, que es la siguiente clase, les voy a mostrar muchas más fotografías de cada uno de estos epitelios. En la próxima clase, que va a ser el repaso, o mejor dicho, ver placas, que sería la parte práctica, vemos muchísimos ejemplos de todos estos epitelios que vivimos hoy, para que quede más claro. Profe, de esa no hay menos capas, o sea, que digamos haya una. No, porque sería cúbico simple. Ah, ok. Y si hay conductos con una sola capa. Sí, esa es la pregunta. Pero entonces sería cúbico simple. Al tener dos ya es estratificado, recuerden. Bueno, el siguiente es el epitelio estratificado de transición. Este no existe simple, solamente este es uno especial, entonces el epitelio estratificado de transición. Este lo encontramos entonces en lo que son las vías urinarias. El ejemplo acá más típico es esta, por ejemplo, esta fotografía de lo que es la vejiga. Entonces, este cumple la función de darle capacidad a la vejiga. Este puede estar en estado relajado o distendido. ¿Qué quiere decir eso de relajado y distendido? Bueno, cuando la vejiga está vacía, se va a ver de esta forma, como esta fotografía, donde el citoplasma se ve como si fuese de forma cilíndrica, ¿cierto? Pero su núcleo, ¿cómo se ve? Mire, se ve como redondeado o como formita de huevo, ¿cierto? Pero cuando la vejiga está llena, a este epitelio cambia la forma. Mire, se vuelve como achatado, se contrae y algunas células, algunos núcleos, perdón, van a conservar su forma redondeada y otros núcleos van a variar la forma. Toman una forma de C, forma de herradura, forma de cúpula, eso depende del libro que estén viendo. Le van a dar diferentes formas, ¿sí? Bueno, como lo quiera ver, forma de frijol, forma de C, forma de herradura, forma de... como lo quieras ver. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, forma relajada del epitelio estratificado de transición y esta sería la distendida. ¿Cómo sé que este es el distendido? Mira el citoplasma, mira la forma redondeada y mira la forma de C. Mira la forma de C, mira la forma de C. ¿Sí ve? Hay que tener buen ojo. Todo distendido y relajada. Igual como les digo, el día de práctica vamos a ver muchos más ejemplos para que le quede más claro este tipo de epitelio. Y tiene una última característica que no lo tienen los otros epitelios. Esto tiene algo que se llaman las plagas. Entonces, esto es formada por proteínas, es una capa gruesa que tiene este epitelio en su parte apical o en su parte superficial. Miren, ¿sí ve? Una capita gruesa, eso es lo que le llaman las placas.
compuestas por proteínas. Miremos el anterior, mírenlas acá. Ahí están las placas, ¿sí ve? Como una capita gruesa en su parte apical, en la parte donde termina el epitelio. Eso le sirve de protección. ¿Sí? Quedó más o menos claro este epitelio, ¿cierto? Epitelio es Profe, una pregunta. transición. Perdón. Dígame, claro, pregunta. La placa está, o sea, dando hacia la luz de la vejiga, ¿cierto? Claro, acá es Ale. donde está, acá esto estamos viendo es el interior de la vejiga. Este epitelio es el que entra en contacto con la orina, que sería la luz acá. Porque la parte externa de la vejiga está compuesta por epitelio simple plano. La parte interna, que es la que necesita protección, que necesita aguante para sostener la orina, esa es la que contiene el epitelio estratificado de transición. Profe, una pregunta, esa capa que tiene este tipo de epitelio, ¿cómo se hace para no confundirlo con la capa córnea? No, porque es que el epitelio, acá, ¿usted dónde ve una forma de escama? De pronto en este, si lo viera usted de lado, le vería forma de escama, pero en realidad, mira, el epitelio va hacia allá, esto tiene más forma cilíndrica el citoplasma que forma de escama, si a eso es lo que se refiere. O sea, miremoslo detenidamente, ¿sí? Usted dirá, ah, sí, es que esto, mire, se ve como aglomerado acá, claro, porque esto debe tener también capacidad mitótica, ¿cierto? Se ve muy aglomerado y en esta parte tiende a de pronto a aparecerse. Pero observe que acá en ningún lado se ve forma de escama. El citoplasma se ve más redondeado. Mire acá que se ve el citoplasma. Mire hacia dónde va la célula. Va hacia arriba, no va de lado. ¿Ves? Mira acá igual. ¿Ve? Va hacia arriba. Y miremos el escamoso. Mire, está de lado, ¿cierto? Está totalmente de lado. Así que se ve totalmente diferente. Y además, que usted dice que esto se puede confundir con queratina, ¿cierto? De pronto con el escamoso queratinizado de piel fina. Vamos a verlo. A ver, salgo un poquito acá de la... Además del queratinizado, el profe había dicho que generalmente perdían como el núcleo, ¿no era? Porque eran células muertas. Ajá, pero no, ella lo dice por... Ella está haciéndose referencia a las placas, que se ven como si fuera una pequeña capita de capa córnea, ¿cierto? Vamos a ver el de piel fina, que es el que de pronto se parecería más. Mira. El otro tiene esta capita granulosa. Pregunto, ¿el otro tiene esa capita granulosa? No, profe. No, ¿cierto? Y mire la forma del citoplasma hacia dónde va. ¿Sí ves? Entonces, ahí están las diferencias. Porque es que este estratificado escamoso queratinizado tiene 5 capas. La basal, la espinosa, la granulosa, la lúcida que no se alcanza a ver acá y la córnea. ¿Ves? Y ese no tiene esta granulosa. Si es que usted dice de pronto, no, es que voy a confundir la capa córnea con las placas. No. Además que la placa es más delgada. La capa córnea, aunque esto sea piel fina, mire que es más gruesa. Profe, una pregunta. Al inicio del título del epitelio de transición, usted menciona epitelio estratificado de transición, sí, pero en la imagen como guía, que es como pues animada, aparece que todas las células están en la lámina basal, entonces no sería estratificado, o no sé. Espera. Un segundo. Ya miramos, a ver. ¿Dónde dice eso? A ver. ¿Dónde? Ahí, en el anterior. Anterior. En el ¿Acá? anterior, digamos ahí, tú pones epitelio estratificado de transición, ¿sí? Y en la otra diapositiva
se ve que en la siguiente, ¿Acá? ajá, se ve que esa imagen como azulita, se ve que todas las células están pegadas con la lámina. Entonces no se Ya, ya. estratificó. Usted no dice acá esto, sino acá esto, ¿cierto? Sí, señor. Ajá. Sí, acá no, y a mí no sé por qué el que hizo este libro lo colocó todo saliendo desde esto. Esto parece pseudoestratificado. Exacto, profe, parece más Pero pseudoestratificado no es mi que culpa, eso no es mi transición. culpa. Eso sí fue el que diseñaron el libro. Eso es Ahí estratificado. abajo, En ahí realidad, abajo, aló, hola. profe, que ahí abajo dice básicamente el urotelio es un epitelio pseudoestratificado. No, pero eso no es falso, porque mira, esto, acá el citoplasma no alcanza a llegar hasta este punto. Acá, en esta, pareciese que sí. En esta, porque estas sí son pocas capas, pero acá no. Eso sí es falso. Y hay algunos libros que tienen algunos errores sin que los he visto. Eso es falso y si quiere lo podemos mirar. Dejémoslo como consulta personal mía y se los demuestro si quiere la siguiente clase. Sí, hay algunos errores en algunos libros y esto lo podemos, si quiere entonces me acuerdan en la siguiente clase y vemos algunos otros libros y verá que no. Y vemos otras placas y verá que no. Profe, entonces tomamos ese transicional, perdón, como más bien estratificado. Sí, es estratificado. Sin duda es estratificado. Listo, profe, gracias. Esa era la duda. De todas maneras, para que les quede claro y no se queden con la duda, la próxima clase vemos otras fotografías y vemos otros libros y verá que no. No hay problema por eso. Y me gusta que estén preguntando y me gusta que se aclaren las dudas. Sí, es que hay algunos errores y sobre todo de este libro donde saco estas imágenes hay muchísimos errores. Pero es el que mejor imágenes tiene. Bueno, el siguiente, epitelio pseudoestratificado. Bueno, todas las células entonces van a descansar sobre la lámina basal. Este sí es cierto. Por eso le dije que el anterior se parece más a un pseudoestratificado. ¿Sí ves? Este sí, ahí se ve perfectamente, ¿cierto? Pero este tiene una característica. Algunas son cortas y otras son alargadas de forma cilíndrica. Por eso muchos autores lo colocan de esta forma, epitelio pseudoestratificado cilíndrico, pero no hay necesidad de decirle cilíndrico porque todos los pseudos son iguales. Lo que sí varía es acá en la parte apical. Acá sí hay que decir si tiene estereocilios o si no tiene estereocilios. Por ejemplo, este es epitelio pseudoestratificado con estereocilios. ¿Dónde vamos a localizar estos estereocilios? En las vías espermáticas, por ejemplo, acá, en lo que es el epidimo, que es esta fotografía. Ahí vemos, mire, células basales, ahí se ven las células cilíndricas perfectamente. Y estos pelitos diminutos, esto que se ve ahí como pelitos diminutos, son los estereocilios. Mire hasta dónde llegan. Son bastante alargados. Lo largo que pueden ser esto es más o menos la mitad de lo que mide el epitelio. ¿Sí? Son bastante alargados, pero son un poco separados para que lo tengan en cuenta. Acá en este caso la función es transportar los espermatozoides y también tienen función absortiva. Estos absorben. Ojo. Ahora tenemos el epitelio pseudoestratificado con cilios. Este lo vemos sobre todo en lo que son las vías respiratorias, fosas nasales, tráquea, bronquios. Ojo, bronquios, no dije bronquiolos, bronquios. Vamos a encontrar este epitelio pseudoestratificado. Lo mismo que el anterior, vea células basales, células cilíndricas, pero la diferencia acá, los cilios al final. Además de esto, lo que preguntó la compañera, que si solamente el simple veía células calciformes, mire, acá vemos células caliciformes en medio de este epitelio pseudoestratificado. ¿Cuáles serían acá? Estas grandotas, estas grandotas que vemos por acá, blancuzcas, son las células caliciformes. ¿Listo? Mira acá en la parte de los cilios, observen que a diferencia de lo anterior, estos son más pequeños, un poco más pequeños, sería como una tercera parte, y además de eso son más condensados, están más pegados unos con otros. Miremos el anterior. Mire,
¿Sí ve? Muy pegados unos con otros. Ahí están las células caliciformes. Y la de los estereocilios, observen que se van a ver más separados y más alargados. Ahí está la diferencia del uno con otro. Observe esta placa. Acá quedó mal el corte. ¿Por qué? Porque acá usted no pareciese que fuera pseudoestratificado. Quedó cortado transversalmente las células. Si ve que el núcleo se ve redondeado, entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo sé que es pseudoestratificado? Por los cilios. Ahí está, por las células caliciformes. Sí, porque no nos está mostrando que sea pseudo este corte histológico. Así que hay que tener cuidado. Acá sí se ve perfectamente. Vea las células basales, las células cilíndricas, ahí sí se ven perfectamente. Las células caliciformes y los cilios al final. Bueno, quedó claro lo de los epitelios, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Tal vez suene un poquito tonta, pero pues necesito No, aclarar. tranquilo. Por eso El epitelio como tal, bueno, las células epiteliales es una capa adicional que envuelve las células de un órgano o es pues las células de ese órgano. Porque no, o sea, eso es lo que, o sea, sí entiendo todo lo de los tipos de epitelio y todo eso, pero me queda esa duda de que si el epitelio como tal es un tejido aparte, bueno, son células aparte que envuelven pues las células de un órgano, bueno, un órgano. Ok. Bueno, primero que todo, el cuerpo humano tiene más de 200 células diferentes. ¿Listo? Y si la pregunta es, ¿el epitelio son células? Sí, son células que envuelven todos los órganos y dentro de ese órgano o dentro de ese epitelio, ¿cierto? Que está envolviendo, hay más células que están componiendo tejidos conectivos, que está componiendo músculos, que está componiendo el tejido nervioso. Listo, profe. Eso era. Gracias. O sea, son células que envuelven más tejidos y más células. Listo, profe. Gracias. Y ojo, el día del parcial, yo siempre coloco nombre del tejido observado para que lo tengan en cuenta. No les voy a decir si es un epitelio, si es un tejido conectivo, si es un tejido muscular y si es un tejido nervioso. Ya que el compañero está preguntando eso, el epitelio son células, pero a su vez es un tejido. El tejido conectivo es más fibras y sustancia extracelular, pero a su vez también tiene células. El tejido muscular son células musculares que se le llaman fibras musculares. Y el tejido nervioso son fibras nerviosas y a su vez también tiene células nerviosas, ¿sí? Para que quedemos claros. Pero todos esos cuatro, perdón, y las glándulas también, porque las glándulas hacen parte de los epitelios, aunque se le llame epitelio glandular, ¿sí? Porque son glándulas. También es tejido y hace parte de los epitelios. ¿Listo? Espero haya quedado claro eso. Entonces yo siempre pregunto el nombre del tejido. Puede ser un epitelio, puede ser una glándula, puede ser un tejido conectivo o puede ser un tejido muscular. ¿Sí? Yo no le voy a decir nombre del tejido epitelial, no, porque ahí le estoy dando la mitad de la respuesta. ¿Sí? Puede que yo le coloque un epitelio y pregunte el nombre del tejido observado. Que quede claro. ¿Sí? Para que el día del parcial no me digan, profe, eso era un epitelio, pero usted colocó ahí que era un tejido. Porque ha pasado. O sea, suena una bobada, pero ha pasado que les ha sucedido eso. Bueno, entonces que quede muy claro, ¿no? Para terminar, y dejamos hasta ahí y las glándulas las vemos después, porque ya son las 12. Las células epiteliales tienen una polaridad y tienen dos dominios. El dominio apical y el dominio vasolateral. El dominio apical no me voy a quedar ahí. El dominio apical hace referencia a los cilios, microvellosidades y asterocilios. Ya le dije, las microvellosidades van a ser las más pequeñas, 0,21 micras, función de absorción de sustancias, ¿cierto? Lo vamos a ver, por ejemplo, intestino delgado, intestino grueso.
Tenemos los cilios. Los cilios son un poco más largos, de 7 a 10 micras, y estos van a estar revistiendo, mira, ahí están, por ejemplo, los conductos que van hacia el útero, las vías respiratorias, y presentan esta especialización. Son pelitos, estos sí los vamos a poder ver, son más condensados y sobre todo función transportar el moco, y en el caso de la vía uterina, para transportar el ovocito. Y tenemos los esterocilios. Los esterocilios, estos son más largos que los cilios, ¿cierto? Estos entonces cumplen la función de transportar también, si son de las vías espermáticas, pues transportar los espermatozoides, y a su vez también son absortivas, o sea, absorben nutrientes. Y tenemos el dominio vasolateral. Bueno, eso está compuesto con complejos de unión y moléculas de adhesión celular. Estoy haciendo un resumen largo, rápido, porque es que ya son las 2. Y entonces, lo que hace es unir la célula por los lados y la base con la lámina basal. Por eso se llama vaso de base lateral de los lados. O sea, unir célula con célula y a la lámina basal. Acá tenemos una fotografía donde nos muestra un corte histológico con un conducto del riñón, donde nos muestra el dominio apical, que pueden ser microvellosidad de cilios o esterocilios, eso depende del órgano. Están colocando ejemplo con este epitelio. Y el dominio lateral y basal. Ese sería el vaso lateral. Listo. Entonces, ¿qué nos permite esa unión intercelular? Posibilitar la cohesión entre las células, transmitir información de una célula a otra, y esto se realiza a través de 3 tipos de uniones: las uniones oclusivas, las uniones adherentes o de anclaje, y las uniones comunicantes. Estos son los 3 tipos de uniones que tienen los epitelios. Las uniones oclusivas o las uniones de cierre o herméticas, como la quiera ver, son estas amarillitas que vemos acá. Bueno, no son amarillas, son estos puntos acá, inmediatamente por debajo de la parte apical, ¿sí? Se le llaman así porque estas son las que hacen que que el epitelio sea una membrana impermeable o selectiva, ¿sí? Estas son las que hacen ese selle de ese epitelio. Ahora, tenemos las uniones de anclaje. Como su nombre lo dice, son las que van a unir tanto los lados como la base. Entonces, ahí están divididas en estas secciones: las células adherentes, las máculas adherentes, hemidesmosomas, adhesiones de matriz celular ligadas por actina, a través de las cuales, ya como les dije, unen los lados y la base. Entonces, por ejemplo, las células adherentes son uniones intercelulares. Estas se encuentran inmediatamente por debajo de las uniones herméticas o oclusivas, o sea, en este punto. ¿Listo? Las máculas adherentes. Las máculas adherentes, estas son las que unen todo el lado de la célula epitelial. ¿Listo? Entonces, estas estructuras también se les llama desmosomas. Espinoso, el estrato medio, el que está por encima del estrato basal. Y tenemos los hemidesmosomas. Estas son uniones que contienen tonofilamento de citoqueratina cierta compuesta que se adhieren a la membrana basal de una célula del estrato basal. O sea, esto es lo que une la base de la epidermis. Estas estructuras anclan las células de los componentes de la membrana basal, interactuando con la proteína transmembrana llamada integrina. Entonces, los hemidesmosomas son los que van a unir la célula epitelial a lo que es la parte basal de esta célula, a la lámina basal. Se distinguen 2 tipos fundamentales de moléculas de adhesión celular en los epitelios. Entonces, tenemos las moléculas dependientes de calcio, como son las caderinas y las selectinas,
y las moléculas independientes de calcio, las cuales conforman lo que son las superfamilias de las inmunoglobulinas y las integrinas. Por último, tenemos las uniones comunicantes o uniones tipo GAP. Bueno, los epitelios, estas permiten el movimiento transitoplasmático de iones y moléculas pequeñas acoplando su carga y su metabolismo. ¿Qué es lo que hace? Permite que una célula pase iones a otra célula inmediatamente, o mejor dicho, con las células contiguas, ¿sí? Así pueden pasar iones de una célula a otra, para que haya contacto y movimiento transitoplasmático entre una y otra. Esto es muy importante en los epitelios y más en la parte muscular cuando lo veamos, porque, por ejemplo, en el músculo, estas mismas uniones comunicantes o en estas uniones tipo K permite el paso de calcio, como está el ejemplo ahí, entre las células musculares. Y recordemos que el calcio es supremamente importante en el músculo porque con este se hace la contracción muscular. Además, las uniones comunicantes también, cuando veamos lo de los músculos, también permite el paso del impulso eléctrico como una onda. Así puede llegar a todas las células musculares. Bueno, dejamos hasta ahí, porque ya son más de las 12. Son las 12:10. Perdón que me demorara un poquito, pero tuve una necesidad. Y no pude conectarme antes. Bueno, entonces, espera un segundo. Saco el pantallazo de ustedes. Ok, de los que están. Listo, entonces nos vemos. ¿Tenemos clase cuándo es? Pregunta. Pregunta. Hasta luego. Es que no sé si ando perdido, pero ¿usted qué libro dijo que íbamos a usar de guía, bro? Ninguno. No, pero yo les paso, si quiere, varios enlaces para que descarguen varios libros. Ah, bueno, profe, pues sí, muchísimas gracias. Porque es que no me gusta utilizar un solo libro guía por lo mismo. Hay fotografías o textos que se pueden agarrar. Pero yo utilizo, por ejemplo, si quieres bajarse lo mismo. Yo tengo el Junqueira, tengo la ROS, tengo la Jenizer y la... Es que los nombres son muy parecidos. Y la Garner. Si se quiere bajar eso, si quiere la siguiente clase, me acuerdas y le tengo los enlaces para que se los pueda descargar. Bueno, listo, profe, muchísimas